Su capacidad y su interés, por lo tanto, de producir y de expandir fuerza viva e individual de trabajo para poder ser explotada es totalmente cambiada. Si se sube constantemente en su escala tecnológica, hay niveles tecnológicos en los cuales la fuerza viva individual de trabajo es virtualmente no necesaria. Si uno piensa qué sucede ahora en Europa y en Estados Unidos, este es un hecho que aún un economista convencional reconoce sin dificultad. Esto que comenzó a ocurrir en los años 60 y que permitió el primer debate latinoamericano sobre la marginalización, que por lo tanto reconocía el primer momento sustantivo de cambio en las relaciones capital-trabajo, debido a lo llamado la revolución científica tecnológica, que iba disminuyendo la necesidad del capital, de reducir la presencia de fuerza viva individual de trabajo. Y por esto, finalmente, aún los economistas convencionales tienen que reconocerlo y producen esta terminología, que ciertamente no es una teoría. Ahora todo el mundo habla de desocupación estructural, porque la desocupación no es más un fenómeno coyuntural, para nada. Entonces sobreviene un segundo problema. ¿De qué manera es que se puede realizar? Es decir, hacer ganancia de aquello que no es producido por la fuerza viva individual de trabajo. Solo puede hacerse especulando. Entonces, un proceso de lo que hemos denominado financiarización del capital. Es decir, esta constante asociación entre desempleo estructural y especulación que produce un proceso de financiarización del capital que afecta no solo al capital, sino al conjunto de todos aquellos modos de distribución o de modos de producción, si ustedes quieren, para mantener esa antigua jerga, con los cuales tiene una asociación sistemática o sistémica, si ustedes quieren, desde fines del siglo XV. El gran colapso financiero de los años 2007 en adelante, sobre todo desde Estados Unidos en adelante, es exactamente el resultado de eso, de un capital que se está haciendo cada vez más especulativo, porque no tiene otra forma de realizar sus ganancias sino por medio de especulación, es decir, por fraude cada vez más. No hay forma de explicar los colapsos financieros de entonces adelante sin admitir que hay un modo, que no es un asunto legal ni moral, sino que es estrictamente estructural, es orgánico, no tiene otra forma de operar o parar, porque no puede, sino de manera fraudulenta. Eso es ahora documentado. Cada uno de ustedes puede recurrir a que eso sea con Lehman Brothers y los otros demás que están en pleno juicio exactamente por esta razón. Pero esto si uno habla del capital. ¿Y qué pasa con la gente que queda fuera del proceso de producción de empleo? ¿Qué pasa con la gente que está fuera de la incorporación como fuerza viva del trabajo? Algunas especies se suicidan colectivamente, dicen que eso sucede con las ballenas. En ocasiones, por razones religiosas, también hemos asistido a suicidios humanos colectivos, los demás no. Los demás están aceptando, como siempre, cualquier forma de explotación, si no son compelidas a eso, terminen aceptando porque no tienen otra forma de sobrevivencia. Están
de regreso por eso mismo en este momento todas las otras formas de explotación del trabajo: servidumbre, esclavitud, pequeña producción mercantil simple, y también está de regreso la reciprocidad. Pero todo esto es hoy día, como comenzó a ser configurado desde el siglo XV, un modo de organización sistémica, de una sola estructura de producción de mercaderías para el mercado mundial. Entonces la palabra capital no se reduce al capital como forma específica de producción, se reduce al conjunto de todo esto, que es por lo tanto una forma muy diferente de explotación y que ha incorporado a eso todas las demás modalidades. Por eso cuando decimos que hay crisis, incluso si hablamos solamente del capital y el capitalismo, no podemos hablar solamente, ¿no?, de lo que la palabra crisis produce antes, estos ciclos de contracción y expansión del negocio, estos ciclos de expansión y contracción de la mano de obra, estos ciclos que veían qué pasaba con el trabajo. Entonces esto hace que muchas categorías no tienen ahora la significación que antes tenían. Quiero citar aquí solo una, la más familiar. ¿Qué quiere decir la categoría acumulación originaria? ¿Originaria de qué? ¿Del capital? Pero si eso ocurre todos los días, en todas partes. Hay servidumbre, hay esclavitud, hay pequeña producción mercantil, hay reciprocidad en todas partes, todos los días, y está en expansión. No hay que ir muy lejos, aquí en América Latina, aquí en la cuenca del Amazonas, la esclavitud está en crecimiento. ¿Y qué es eso, una forma de precapitalismo? Por supuesto, todos ustedes saben que no, que es una forma de producir ganancias para el capitalismo en su conjunto y para el capital financiero en particular. ¿Esto es acumulación originaria? Obviamente no. Hay categorías, por lo tanto, que no solo no tenían realmente un sustento histórico real, pero que hoy día debe ser asumido efectivamente que no son. Por esto, mi primera petición, las palabras. Ninguna palabra, ninguna categoría puede hoy, en un mundo como el que tenemos hoy, significar o pretender significar lo que antes significaba. Y si yo digo que hoy día tenemos un mundo, solo un mundo histórico para el conjunto de la especie, esto es a mi juicio la primera gran novedad histórica. Nunca hubo antes. Hubieron muchas cosas, ¿verdad? Y la palabra civilización me temo que todavía apela a esa categoría. Cuando de Spengler para adelante, pero sobre todo de Toynbee para adelante, se pueden hablar de, ¿no es cierto?, los viejos egipcios, la vieja China, la vieja civilización de lo que ahora llamamos India, y por supuesto lo que había en América, lo que hoy es América, en el área mesoamericana, los mayas, los aztecas, o aquí en el área tahuantinsuyana, que termina con los incas, que es apenas una corta y última etapa. Todo eso se terminó, pero no se terminó del todo, naturalmente. Sus fragmentos estructurales, heterogéneos, histórica y estructuralmente, están ahora asociados bajo un único patrón de poder, que es, a mi juicio, el que está en juicio, que está en crisis hoy. Y eso es lo que yo quiero, sobre todo, discutir con ustedes hoy. ¿Qué quiero decir con que hay un solo patrón estructural de poder y por qué está en crisis y cómo está en crisis? ¿Cuál es la especificidad de esta crisis? Creo que desde el siglo XV en adelante aparecen los dos primeros ejes constitutivos fundamentales en el sentido de fundaciones reales y por lo tanto inextricables a este patrón de poder. Aparece su primer eje,
que es lo que hoy día llamamos raza. Para no ir muy lejos de todo esto, que sería materia de un largo seminario, esta combinación de raza, lo que hoy día llamamos género y lo que llamamos etnicidad, forma una imbricación histórica que se hizo permanente y que formó, por lo tanto, la primera forma básica, universal, de clasificación de todas las gentes en el poder. Todo lo demás ha cambiado, salvo esta combinación, que, como veremos luego, está en plena crisis, pero es esta la forma, el eje inicial del nuevo poder, patrón de poder que fue emergiendo, la forma básica de clasificación social de la especie. Generó esta idea de raza. La raza tampoco es un asunto homogéneo, ni simple, es heterogéneo, y fue errática y heterogéneamente usada e impuesta sobre los demás. No son todos, ni fueron todos lo mismo, ni en cada momento, pero no hay duda alguna de que eso sigue vigente. El racismo, patriarcalismo y etnicismo se imbricaron de diversas maneras, históricas y estructuralmente muy heterogéneas, y constituyeron el primer eje de un nuevo patrón de poder, porque se fue universalizando después, cuando se forma Europa después de América y luego permite colonizar el mundo. Junto con este primer eje emergió precisamente por América y por el nuevo mercado mundial que tenía un nuevo curso central de tráfico, no más el Mediterráneo, sino el Atlántico. Se forma un nuevo eje que permite exactamente que se expanda en eso llamado después Europa Occidental, y no por accidente occidental, las riberas occidentales del Atlántico. Entonces, allí se va formando un extenso proceso que implicó la formación y el desarrollo del capitalismo, que llega hasta el capitalismo industrial, y que por eso parecía que todo lo demás era muy atrás, que estaba fuera de eso. Y todo europeo promedio, incluso nuestros compañeros de la izquierda socialista europea, que les escucho de vez en cuando, siguen diciendo que todo lo demás pues era previo, que el capitalismo es una creación europea, en esos términos. Permítanme entonces poner otro ejemplo sobre eso. Cuando los esclavos de Cuba o de Haití o Jamaica producían no solo caña de azúcar, sino azúcar. El azúcar se produce en fábricas. Pero en el otro lado estaban comenzando a producir fábricas textileras en Londres. ¿Y qué era eso? Los unos eran proletarios del capital y los otros eran los esclavos anteriores al capitalismo. No estaban pues operando juntos, lo uno como asociado y en la práctica como fundamento del otro. Es de este modo que se va formando un nuevo eje del patrón de dominación. Primero, racismo, patriarcalismo, etnicismo. Segundo, esta asociación de todos los modos conocidos de producción o de control y de protección del trabajo bajo hegemonía del capital. Y por eso después, como natural, bajo hegemonía de lo que después será Europa. Con la formación de Europa y el proceso de expansión del capitalismo en Europa, capitalismo en su sentido de fábrica y de salario, entonces aparece un tercer eje constitutivo, que es lo que llamamos colonial modernidad. Es decir, un horizonte de sentido,
un horizonte histórico de sentido que permite dar sentido a la experiencia, que permite producir conocimiento. Es un sistema de producción y de control del conocimiento, de la memoria social, del imaginario, de toda la intersubjetividad. La modernidad parece un fenómeno europeo, puramente europeo, pero es que Europa nunca fue un fenómeno europeo. Europa sin América no era posible, no existía previamente. Se le llamaba después Europa a todo lo que después aparece. Y la modernidad, por lo tanto, parece también como el capital, un producto europeo solamente, no es verdad. Y lo que llamamos hoy modernidad están sobre todo, no solamente sus formas instrumentales de pedir, contar, medir, experimentar, sino sobre todo su beta utopística. ¿En qué consiste esa beta utopística? Pues la idea de igualdad social, la idea de autonomía individual, la idea de una vida de comunidad entre iguales, la vida de ¿no? que permite, por lo tanto, aún Habermas hoy día, que la modernidad tiene promesas incumplidas. ¿Y cuáles son esas promesas incumplidas? La continua producción de una sociedad más democrática. Esta es una beta utopística, esa no es Europa. ¿Dónde encontraron esa imagen utopística? Pues en América, en lo que después fue América, especialmente en América del Sur. Hay una referencia casi explícita de eso, desde Moro en adelante. Campanella es explícito, pero desde Moro ya estamos hablando de eso. Son las comunidades indígenas tahuantinsuyanas. Por eso cuando Mariátegui dice el socialismo, el que nosotros queremos, el socialismo indoamericano, no es otro que había en el otro lado, no es una importación, es un regreso, un retorno histórico para nuestra experiencia. Entonces, este es un patrón de poder hecho sobre tres ejes: racismo, patriarcalismo, etnicismo, como forma básica de dominación social. Servidumbre, esclavismo, pequeña producción, mercantil simple, reciprocidad y capital. Todo bajo hegemonía del capital y por lo tanto como un capitalismo colonial global. Y tercero, un sentido histórico de sentido, cuyo fundamento central, que lo hace realmente algo llamable moderno, es su beta utopística. Y esa beta utopística no es Europa solamente, es todo lo que hay en Europa. Por esto es que hay un salto incluso en el imaginario. El Edén pasado como esperanza del mundo queda finalmente en otro lado. Es el futuro de la especie, el futuro de gentes socialmente iguales, individualmente libres y autónomas, por lo tanto viviendo en formas horizontal, igualmente sociales, igualmente políticamente horizontales, una beta utopística, por lo tanto, que está para ellos en el futuro, que ya no es el Edén perdido, es el reemplazo del pasado por el futuro. Pero el futuro tampoco es una dirección unilineal y unidireccional, es otra cosa. Ese sentido el tiempo de América, en que el pasado está siempre presente en todo presente, porque el presente está siempre en el pasado de todo futuro. Entonces, esto que llamamos colonial modernidad es ese tercer eje. Y es esto que está en crisis. Permítame insistir, ¿de qué modo está en crisis? No es que no haya hoy racismo, patriarcalismo y etnicismo, pero nunca como antes. En momento alguno de la historia fue tal la proporción de la población que hace que este sistema de dominación sea ilegítimo, que no pueda ser considerado natural.
que por el contrario, tiene que ir cambiando todos los días. Y está cambiando todos los días. No es que el cristianismo desaparece, algo resiste. Los fundamentalismos de todas las religiones, los fundamentalismos de todas las ideologías políticos sociales están haciéndose cada vez peores, precisamente porque hay una mayor cantidad de gente que no acepta el racismo, que no acepta más el patriarcalismo, que no acepta más la etnicidad. Estas formas de clasificación de la gente del poder no puede ser más legítima ni natural. ¿Qué quiere decir esto? Que este eje del patrón de poder está en crisis, que por lo tanto su forma normal de existencia es el conflicto. Pero es lo mismo que sucede con su segundo eje, este sistema de producción de mercaderías para un nuevo mercado mundial está con su más profunda crisis. De esto ustedes lo leen y lo escuchan todos los días. Es el desmantelamiento del welfare state en Europa y en Estados Unidos, que se montó sobre la base de la superexplotación de las colonias y de la llamada periferia, y que como no puede continuar realizando por su venta un mercado interno creciente, solo puede especular y por lo tanto solo puede operar de manera cada vez más fraudulenta. El fraude como modo principal de realización de la ganancia es lo que está ahora creciendo. Es decir, el capital como capitalismo está en crisis, y eso no afecta solamente al capital como capital, sino al capitalismo global en su conjunto. ¿Por qué está en crisis? Porque hay cada vez mayor número de gente que comienza a reconocer que esto no puede continuar. ¿Por qué no puede continuar? Porque todo el mundo está cayendo en dos trampas características. Nadie puede vivir sin mercado. Pero con solo el mercado, cada vez mayor número de gente no podría vivir. No hay empleo, no hay ingresos, por lo tanto, con solo el mercado no podría vivir. Esta es una primera gran trampa. Hay que aprender a vivir como miles de millones lo están haciendo en este momento, con mercado y sin mercado. Esta es una nueva forma de existencia social que está produciendo todas sus consecuencias subjetivas y cotidianas. Segunda trampa: no hay lugar alguno en el mundo que se pueda vivir sin Estado. Pero con solo el Estado, ¿cómo se podría vivir si el Estado cada vez más, sobre todo en sus lugares centrales, reduce cada vez más su condición democrática, como en Europa y como en Estados Unidos? Pensemos solo un minuto en lo que sucede en Estados Unidos, que aún para el promedio mayoritario de su población probablemente sigue siendo en parte de un imaginario de una sociedad, de un Estado democrático. Por eso nadie se atreve aún a decir las palabras terribles que sin embargo algunos ya dicen. Uno, un Estado en el cual todo el mundo puede ser tomado preso, esto es la primera vez, sin juicio, sin acusación, sin abogado y sin fiscal, detenido por cualquier tiempo. Bush decretó esto para el resto del mundo, pero no para Estados Unidos. Esto ocurre en Estados Unidos legalmente, si no hay una ley para eso. Segundo, un Estado en el cual la vida de todos sus ciudadanos, y de los que no son ciudadanos, pero somos parte de eso, puede ser espiada diaria y constantemente. Una vida en la cual, para poder obtener, producir y ganar con la extracción de gas de esquisto,
es decir, el gas que está acumulado en las formaciones rocosas de los territorios, y por lo tanto que hay que desmantelar la parte rocosa del mundo, y donde están muchas de las mejores ciudades y casas de Estados Unidos, el llamado fracking, que consiste en esto, en triturar las rocas para poder sacar el gas del esquisto. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque lo único que hoy día es la finalidad ineludible de todo capital especulativo es el lucro. Todo el mundo sabe que hoy tecnológicamente todo eso como fuente de energía no es más necesario. Hoy se puede hacer eso con electricidad, con agua. Hay un auto que circula con 1 litro de agua a 80 kilómetros. Ya hay. Como obviamente hay vestidos que pueden durar 40 años. O sea, tecnológicamente hoy día usted puede hacer todo eso. Y gran parte de lo que tecnológicamente se produce como producto puede ser regalado. Pero eso no puede ser para el capital. Entonces, si un Estado es capaz de hacer todo esto contra sus ciudadanos, ¿puede ser llamado democrático? ¿Y la sociedad que lo legitima puede ser llamada democrática? No. Pero esto también está en crisis. Y a esto voy con el hecho de que este horizonte histórico de sentido que legitimaba esta forma de poder, porque le otorgaba además esta beta utopística, y nunca como en Estados Unidos fue tan casi real la igualdad, ¿no es cierto? La democracia social, la welfare state, la posibilidad de que la gente fuera tratada de manera realmente fair play en sus tribunales. Esto parecía, y fue realmente en muchos casos. Fue Mao Zedong que una vez dijo que si alguna vez hubiera una revolución socialista real, probablemente sería democrática, solamente si se ocurría en un lugar como Estados Unidos, porque era la sociedad más democrática que él pensaba que había. Bueno, ese periodo terminó. Entonces, la trampa de vivir con Estado y sin Estado implica también que el Estado es cada vez más privatizado. Implica que el Estado es agente real de las corporaciones multinacionales. El tráfico de armas, el tráfico de activos, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico de territorios para sacar sus energías y destruirlo. Esto es lo que es hoy esta trampa del Estado. Se puede vivir con Estado y sin Estado, con mercado y sin mercado, por lo cual el tercer eje de este patrón de poder está en crisis. Su sentido histórico de sentido ya no solamente no cumple sus promesas, como Habermas dice, sino que sus promesas no pueden ser creídas por nadie. Las grandes marchas en Europa durante el desmantelamiento, las decenas de paros en Chipre, en Malta, en España, en Portugal, en Italia, los movimientos de ocupas en Estados Unidos, donde por primera vez se reúnen miles de gente para decir: alguien nos está tomando el pelo aquí. Esto no tiene sentido, esto no es más posible. Si por primera vez la legitimidad de este sentido histórico, como en el caso del racismo y el etnicismo, por primera vez la legitimidad de este sentido histórico está en crisis. Por eso, no solo un accidente que ocurre lo de Patrick Manning y lo de Snowden. Acaba de ser Patrick Manning condenado. Acaba de hacer circular una carta suya en la cual se dice que este es el costo de pretender vivir en una sociedad democrática y libre, que su país no es más.
y que él está dispuesto a entregar su vida pues para eso, porque no puede más admitir como democrática la conducta de la criminalidad de su Estado. La pública. Quiere decir que desde el fondo de la sociedad norteamericana, en el fondo de sus funcionarios, está emergiendo algo que hace que esto no pueda ser tolerable. Y los Snowden es lo mismo. Entonces, esto comienza a no ser aceptado ya no solo por quienes son sus víctimas, no solamente más por sirios, o asirios, o libaneses, o palestinos, o latinoamericanos. No comienza a ser aceptado, y esta es la primera vez en Estados Unidos. Sino Wikileaks, Patrick Manning y Snowden no serían explicables. Por eso cada uno de estos hechos, Manning, Snowden, son acontecimientos de importancia histórica mundial. Son una ruptura en esto. Y quiero terminar con la referencia a otra cosa. Es también la primera vez en nuestra historia que conozcamos que nuestra especie está entrampada en la confluencia entre dos grandes crisis: la crisis climática y la crisis del patrón de poder. Pero la crisis climática no es un fenómeno, comillas, natural, como habíamos aprendido a decir desde el misticismo de Descartes. Porque lo que le ocurre al planeta, le ocurre por lo que le hemos hecho al planeta. No nosotros, los que nos han llevado a hacer todo eso. La famosa idea de explotación de la naturaleza, que pareció una legitimidad que hoy día no puede ser. Y por eso hay hoy día un nuevo patrón de conflicto. Pero antes de llegar a eso, para terminar, quiero aún insistir en esto. Esta confluencia entre la llamada crisis climática y la crisis del patrón de poder son parte del mismo proceso. El uno implica el otro. Entonces, permítanme recordar, hace no muchos meses, una especie de tormenta tropical desembocaba en el sur noreste de Estados Unidos y tropezó con un frente frío que venía desde el polo y se convirtió en algo espantoso. Creóse una gigantesca explosión, tormenta de nieve, aire, torbellino que cubrió gran parte del estado medio noreste del país. Y le llamaron un monstruo climático. Y tenían razón. Pero estamos a punto de ver en el otro lado un monstruo histórico. Si hacemos las estadísticas que todos conocen, una gran parte de la especie está condenada al exterminio. Porque 80 de los 7.000 millones, 80% solo tiene acceso a menos del 18% de lo que el mundo tiene y produce. Y al revés, el 20% tiene acceso al 80% de lo que el mundo tiene y produce. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que una gran parte de la especie está siendo condenada al exterminio, es prescindible. Y entonces, por esto la violencia tiende a crecer. Va a continuar creciendo, como está creciendo por todos los días. Y por supuesto lo que llamamos la delincuencia común, sobre todo en América Latina, en México, en Colombia, en Perú hoy día, no es un asunto de delincuencia, es todo un movimiento histórico. Con ese volumen, con ese tamaño, es parte de la crisis de la legitimidad del trabajo para el mundo. Entonces, esto es realmente toda una novedad, una situación sin precedente alguno en la historia que conozcamos. Y esta es nuestra gran pregunta. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Vamos entre el monstruo climático y el monstruo histórico? ¿Esta es nuestra condena? Hasta aquí parece todo que sí. Porque de algún modo no hemos logrado, hemos marchado por millones en el mundo, todos los días. Cuando Bush decretó la guerra de Irak, nos convocamos millones de gente en el mundo. Se calcula que más de 200 millones salimos a la calle a decir no.
pero la invasión se produjo. Los ocupa de Wall Street no lo impidieron, y los que marchan en las calles de las ciudades españolas, o en Chipre, o en Malta, no han logrado aún hacer que este extraño fenómeno, gente que pierde su vivienda porque tienen que llegar al banco, entonces hay montones de bancos que tienen montones de viviendas vacías con lo que no saben qué hacer, y un montón de gente que no tienen vivienda porque el banco les ha tomado. Todo esto no puede ser. Por eso, insisto, Patrick Manning y Snowden no son fenómenos accidentales, no son el resultado de algo individual. Es decir, hay cosas posibles de hacer. Así como en el eje número 1, racismo, patriarcalismo y racismo, hay un cambio constante, hay un conflicto constante que es el primero por su magnitud, porque hay cada vez más gente que no acepta la legitimidad de esto, y esto es un cambio. En la trampa entre el mercado y no mercado, Estado y no mercado, hay gente que está aprendiendo a una nueva existencia social, porque tiene que aprender en mis condiciones. Esto es un cambio. La reciprocidad está de regreso por todas partes. Hay millones de gentes ahora comenzando a trabajar en reciprocidad. Esto es un cambio. Por lo tanto, sí podemos cambiar. Y por esto es que necesitamos discutir exactamente esto. ¿De qué modo podemos producir el cambio diariamente en diversas áreas de práctica social donde sí se puede? Entonces, el imaginario llamado revolución, el imaginario llamado socialismo, no puede continuar siendo solamente estos asaltos militares que llevan a una expansión creciente de la violencia. Hay otras formas, y por esto lo que ocurre hoy día con el movimiento de los indigenizados del mundo, que proponen un nuevo horizonte, que proponen otra forma de vivir, donde el lucro y la desigualdad no sea la forma natural de existencia. Eso comienza a ser un horizonte alternativo en la historia que viene. Pero todo eso depende de qué. Hay opciones que tomar. Hay decisiones que hacer. Y son individuales también, no solo son colectivas. Muchas gracias. Certamente já temos um ponto para discordar do professor. A sua voz soa forte e clara. Sua voz suena fuerte e clara. Eu queria somente fazer uma manifestação aqui, algumas lembranças. Aqueles que têm interesse em obter o certificado pela participação nesse evento, não esqueçam de assinar a lista de presença. Os nossos convidados, evidentemente, também que estarão conosco no trabalho de tarde, não precisam assinar. Também tem que fazer uma correção aqui, que eu fiz uma injustiça. Eu agradeci ao CNPq. Quero desagradecer ao CNPq e agradecer à CAPES. Portanto, fica aqui registrado. Eu quero também saudar e agradecer desde já aos nossos colegas da Escola de Comunicação da UFRJ, que muito gentilmente aqui estão conosco, num esforço de reportagem, né? Não apenas gravando isso, mas transmitindo, porque hoje, amanhã e depois, esse evento está sendo transmitido pela televisão, através do link tv.ufrj.br/Caneco. Caneco? Flávia, o que é aqui que está escrito aí? Hein? Desculpa, CPM Eco, não é A, então, tv.frj.br/CPM Eco. Isso não é um convite para que aqueles que aqui estão fiquem amanhã em casa. Não.
Estão todos convidados a voltar aqui amanhã, mas é apenas um lembrete de que outros que aqui não podem estar, fora do Rio de Janeiro, em outros países, também podem estar assistindo nesse momento esse nosso debate. Eu agradeço ao professor Aníbal, voltaremos ao tema e passo a palavra ao professor Alberto. Muchas gracias. Primero, efectivamente, existe toda la posibilidad de que no entendí cada cosa de lo que ustedes hablaron. Espero haber, de todos modos, captado una buena parte. Creo que para poder contestar es necesario aquí hacer una precisión importante. Y eso me permite también comenzar por la primera pregunta y buscar relación con los demás. La relación entre lo que ella llamó la dependencia y la versión de Mauro Marini y la idea colonial del poder. Primero, hay que recordar todos sin duda familiares aquí, no hay tal cosa como una teoría de la dependencia. Hubo un debate sobre dependencia, desde formas liberales, social-liberales, otras democracias cristianas y otras, digamos, nacionalistas, de una cierta manera. Yo creo que, digamos, la propuesta de Mauro Marini, que se centra básicamente en la idea de sobreexplotación de la mano de obra, me pareció y me parece hoy seguramente extremadamente importante, pero no se trata, a mi juicio, del hecho de que la dependencia fuera solamente o básicamente vinculable a la idea de sobreexplotación del trabajo. Yo creo que esta existió no solamente en las áreas llamadas dependientes, sino literalmente en todo el resto del mundo del capital. Yo primero quiero insistir en que estamos hablando de una relación estructural, si ustedes quieren, para usar la jerga, orgánica, entre capital y no capital. ¿Cierto? Por eso insisto en mi ejemplo del trabajador esclavo que produce azúcar en las fábricas, y en fábricas equivalentes, pero también fábricas, están produciendo textilería en el otro lado. ¿Sí? Sin duda alguna, a los esclavos los están sobreexplotando de algún modo en relación con lo que les están pagando. Ya la mera idea de pagar salario en un caso y no pagar nada en el otro es una sobreexplotación. Pero la idea de dependencia no está centrada en eso, no se refiere a eso. Este es el punto, que muchas de nuestras categorías necesitan ser vueltas a pensar en relación con esto. Lo que no implica, insisto, en el debate latinoamericano sobre dependencia, la propuesta de Ruy Mauro, había que poner en relieve la idea de sobreexplotación, a mi juicio sigue siendo probablemente las más importantes. En segundo lugar, permítame también a mí insistir en que desde mi propia perspectiva, la idea de dependencia está vinculada a la idea otra, es una propuesta en un sentido epistémica, teórica e histórica. Es la idea de heterogeneidad histórico-estructural. No se puede entender el capital ni como formación social específica, ni el capitalismo como capitalismo colonial global, como hegemonía del capital sobre todo lo demás, sin la idea de heterogeneidad histórico-estructural.
Y de algún modo, si la idea de dependencia pudiera tener hoy sentido en el debate, tendría que ser, a mi juicio, necesariamente en torno de la idea de dependencia histórico-estructural, no de otro modo. ¿Por qué mi insistencia en histórico-estructural? Porque de algún modo es un producto latinoamericano, pues. La idea de dependencia estructural no es latinoamericana, y yo no sé dónde se gestó. Pero la idea de dependencia histórico-estructural es latinoamericana, incluso es fechable, de alguna cierta manera, está en un texto. Porque de eso hemos estado ocupados por mucho tiempo. La idea de dependencia en el debate sociológico latinoamericano, hasta donde yo sé, fue propuesta muy temprano, en 1964, en una ponencia hecha en el Congreso Latinoamericano de Sociología en Bogotá. Y la idea de dependencia en ese sentido tampoco es latinoamericana. Proviene de Georges Palandier, un antropólogo político francés que trabajaba en África. Entonces, y la propuesta de la ponencia en el Congreso de Bogotá decía exactamente que una propuesta equivalente de estudios de la dependencia de la sociedad debería ser también usada como un área importante de estudios sobre la existencia social latinoamericana. Eso hasta ese punto, pero insisto en que la idea de dependencia histórico-estructural es también el corazón mismo epistémico de la idea de colonialidad del poder. ¿Por qué? Porque sin la experiencia de América, no sé si hubiéramos podido acuñar esta propuesta epistémica de heterogeneidad histórica estructural de la existencia social humana. ¿Por qué? Porque mientras pensábamos todo esto, todos, de algún modo, o por lo menos para mi generación que tiene más de 3.000 años de existencia, todos fuimos educados en lo que después se ha llamado el eurocentrismo. ¿Y qué quería decir eso? Que esto era una vertiente temporal que va desde el pasado, el presente hasta el futuro, y todo va quedando atrás, y en consecuencia sigue siendo de algún modo hegemónico. Se encuentra incluso en la propuesta de aquellos que eran sus críticos. Los 5 modos de producción: comunismo primitivo, esclavitud, servidumbre, feudalismo, etc., son una secuencia de este tipo. Es A que es reemplazada por B, pero A desaparece del escenario, queda B. Puede contener elementos del A, pero en adelante todo es B, y de ahí es C, de ahí es D, etc. Hasta que no llegamos a estudiar en serio América Latina o América, esta era la idea admitida. Y no había cómo salvarse de eso. El propio Marx, que la propone, no llega a salirse del todo de eso. Los borradores de sus cartas de veras a Zulich, poco antes de morirse, muestran que ella es consciente de que así no era. Él llega a saber, a sentir que era un eurocentrista, pero no le da la vida para limpiarse finalmente, para resolver este problema básico. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué América? Y por eso el título de nuestro artículo conjunto con Manuel Wallerstein, americanismo o americanidad, como fundamento de la explicación de este nuevo patrón de poder. ¿Qué y por qué? Porque ¿qué es pues eso que llamamos América? Permítame repetir, si es útil, una frase que he usado con éxito en varios otros lugares. América no existe antes de 1492, ¿no?
Europa tampoco, España tampoco. Todos nos hemos habituado a decir España, los españoles vinieron a conquistar América. Esa frase, como todos saben, es palabra por palabra falsa. De punta a punta, no existe. No había América, eso lo sabemos todos. Pero España tampoco. ¿No? No era aún no era, estamos hablando fines del siglo XV, una entidad histórico-política, ni ahora finalmente. Pero claro, si Cataluña está a punto de irse, Vanessa también, y los catalanes molestan si no habla español en Barcelona, etc. Eso. ¿Qué quiere decir eso? Que a los muchos mundos o civilizaciones, si ustedes quieren, que existían en eso que hoy es América, en un territorio tan vasto, donde no había moneda. Permítanme recordárselos. No había moneda. No es que no hubiera intercambio, por lo tanto, no es que no hubiera mercado, pero no había moneda. No hay rastros de moneda de Alaska, Tierra del Fuego. Y hay historia probada en América de la presencia del hombre hace 45.000 años aquí en Brasil. No hay rastro histórico, es decir, no el bicho humano haciendo cosas. Digamos que en Perú hay 20.000 años de historia probada. Y hay otro asunto mayor. Ahora hay una revolución científica en el mundo de la arqueología, porque acaban de descubrir algo que no era pensable. Nunca fue encontrada en ningún lugar del mundo una ciudad donde no hubieran armas. Por una razón muy simple, porque fue en torno de la dominación por armas que se formaron conglomerados. Pero la más antigua ciudad de América, otra vez de Alaska, Tierra del Fuego, que está a 300 kilómetros al norte de Lima, se llama Caral. No hay una sola arma, de nada, no flecha, no lanza, no hay arma. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Por favor, vuelvan a pensar. Eso es una auténtica revolución del conocimiento histórico de nuestra especie. Una ciudad que se logra constituir sin arma. ¿Cómo? Y no es que no fuera una ciudad, es un área muy vasta, con pirámides, con edificios, con torres, con plazas, con lugares de religión, con lugares de culto, con lugares de actividades diferenciadas. Es una ciudad porque hay actividad diferenciada de sus pobladores. No es cualquier cosa. ¿Y cómo sin arma? Muy sencillo, el intercambio. Porque allí, en Caral, se encuentran productos que van desde la selva amazónica hasta el mar. Caral está cerca del mar. Su área de influencia fue muy grande. Fue todo lo que es hoy día el departamento de Lima y una parte de la Sierra de Ancash, finalmente. Muy bien. Lo que estoy queriendo decir, por lo tanto, hay que reaprender nuestra historia. Hasta ahora las ciudades más antiguas eran del Medio Oriente. Ahí se quedaron incluso la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo entender después que a la llegada del siglo XV de los iberos con armas, con acero, con moneda, y que es el encuentro de ingentes cantidades de plata y oro, en plata en Potosí, ¿cierto? En Potosí, en Zacatecas, ¿no? Permite la metalización del mercado, la monetización del mercado. Pero resulta que allí ambas cosas están, no son solo simultáneas, están asociadas. No es posible no asociar la extracción de oro y plata con la muerte de millones de gentes para eso.
con la expansión de la contratación de mano de obra asalariada en Europa. ¿Y qué tiene el uno que ver con el otro? ¿Son homogéneas? ¿Son A? ¿Son el capital? Entonces, sin la idea de heterogeneidad estructural, pero estas heterogeneidades estructurales es histórica, están asociando fragmentos estructurales de diferentes tiempos históricos, de diferentes estructuras históricas, y se asocian además de manera heterogénea. Sin meterse esto en la cabeza, no se puede entender América, lo que llamamos hoy América. Y sin entender esto, no podemos entender que por qué Europa, que no existe hasta el siglo XV, Europa es un mito fenicio en ese momento. Lo que ahora nos cuentan con el nombre de Europa viene desde Grecia. Pero eso es literalmente apropiarse de la historia. Los que han ido a Puerto Rico deben haber visto algo notable. El famoso Torreón, la fortaleza más antigua marítima de América, hecha por los iberos para defenderse de los asaltos marinos, 1524. Ahí hay una inmensa, dicen que ya no hay, que ya han quitado, pero dudoso. Hay una inmensa placa de bronce para los turistas que dicen: este es el territorio, esta es la edificación más antigua en el territorio de los Estados Unidos. 1524. ¿Estados Unidos? ¿De qué están hablando? Pues es lo mismo. Claro, desde el punto de vista de un medio tonto del promedio norteamericano, eso es Estados Unidos. Pero es lo mismo. Para pensar que el Renacimiento, las ciudades del sur de lo que hoy día llamamos Italia, que no existe en ese momento, del sur de lo que llamamos España, que tampoco existe en España en ese momento, para pensar que toda esa área ya era en la Europa, y puedes pensar como la Europa de hoy, la Europa, solamente si admitimos, ¿no?, de nuevo el contrasentido histórico, podemos admitir esto. Pues la historia tiene que ser repensada de una punta a otra para entender lo que pasa hoy y para saber qué podemos hacer hoy, porque esta es la condición de esto. Entonces lo que estoy proponiendo aquí, ¿a qué llamo colonialidad del poder, la colonialidad del conocimiento? Es exactamente un nuevo patrón de poder que va emergiendo sobre la base de un producto histórico característico que existe hasta hoy, ¿cierto? Hoy día le llamamos raza. Desde las cartas de Colón en adelante. O sea, está paso por paso documentado. ¿Qué discuten en 1545 en Valladolid entre el más importante y brillante abogado del reino de Castilla en ese momento y el padre de las casas, ex-terrateniente que se dedica a defender a los indios? Defienden algo de lo que está en las cartas de Colón. Ellos no se preguntan quiénes son, se preguntan qué son estos. Esos que encuentran ahí en el Caribe, en el Guananí, ¿no? Ciudad Dominicana, ¿qué se preguntan? Se preguntan quiénes son. La pregunta es: ¿qué cosas son? ¿Son bestias? ¿Son humanos? No pueden ser humanos. ¿Son semi-humanos, semi-bestias? Es el debate de Valladolid, que después de una larga polémica con Ginés de Sepúlveda, que es el más brillante abogado del reino y es extraordinariamente convertido en cura, es el rey de España, rey de Castilla, aún no existe España, es el rey de Castilla que decide que sí son humanos, porque sus asesores le dicen que sí, porque el Papa acaba de decir ya que sí, que son humanos, pero son paganos. Hay que cristianizarlos, y ser pagano ya es una inferioridad. Pero la idea de que no solo son, cuando finalmente se decreta esto, ya han pasado mucho tiempo, ese medio siglo de destrucción, no hay, salvo que otro lo sepa, no hay ejemplo histórico
en los últimos 500 años de destrucción tan masiva de población. No hay ejemplo. Y no solamente se trata del exterminio de la población, se trata de la destrucción de sus formas de existencia. Se trata de la sistemática eliminación de sus principales intelectuales para que no pueda haber una resistencia. Cuando ya no pueden hacerlo en la India o en la China posterior, podrán hablar por eso de Oriente, frente a Occidente, Oriente, pero el indio no es Oriente, indio, como dice el formidable historiador Canadá, burlándose, las Indias occidentales. Y son pues Indias occidentales. Entonces esta es la idea de raza, que por supuesto no es mismo es un constructo mental, pero igualmente heterogéneo. No se aplica del mismo modo a todo el mundo, en todas las circunstancias, por todas las razones. Steve Martineau ha publicado un estupendo libro sobre cómo se fue usando la idea de raza para la población traída de África en toda la zona de Massachusetts. ¿Cierto? Sí, todo esto, todas estas son cuestiones, pero el hecho real es que algo que es producto del poder, de la historia del poder, pasa a ser parte de la historia de la naturaleza. Ustedes son naturalmente inferiores y por eso son explotables como la naturaleza, pues. Y la estupidez de que la naturaleza es una cosa y los humanos son otras, es una larga historia. Y Descartes es el final simplemente de una larga teología cristiana medieval de que alma y cuerpo están separados y no tienen nada que ver. ¿Qué es la razón en Descartes? Está escrito, no lo estoy inventando yo. Ustedes lo pueden ir a ver. La razón es un don divino. Todo lo demás que uno tiene es natural. Es un don divino. En consecuencia, todo lo que no tiene ese don divino, o lo tienen en una escala decreciente. Por supuesto, la última escala de eso, sobre todo después que se conquista lo que hoy es África. Entonces, una mujer, comillas, negra, es lo más cercano a la, comillas, naturaleza. Por lo tanto, es explotable. Entonces, así como nosotros tratamos a los animales, comillas, así igualito, son explotables. Entonces, la idea de raza, no importa si después mentalmente incluso se admite, la práctica social es otra, porque la idea invade, como dicen los gringos usando una palabra de origen latino que nosotros deberíamos usar, pervade, es decir, lo invade de punta a punta, atraviesa, eso quiere decir pervade toda la subjetividad, por lo tanto todas las relaciones sociales, no importa si se tiene o no conciencia, no importa si incluso puede ser uno conscientemente antirracista y practicar el racismo, como hay muchos que son conscientemente antipatriarcales y no dejan de serlo, hasta ahora. Bueno, de eso se trata. Estamos pues hablando de una otra perspectiva epistémica, teórica, histórica, ética, estética, política. Ninguna de sus dimensiones está separada de la otra. Por eso, esto es importante de esclarecer, no solamente para el debate sobre dependencia, sino para el debate de qué sucede con la propia Europa. Europa tiene que ser defendida del eurocentrismo, porque tampoco no están entendiendo lo que está sucediendo, porque de otro modo no sería posible. No sabemos cuándo nació el capital, pero estamos, hasta donde ha habido la investigación, seguramente esto nace en la área mediterránea, bajo hegemonía musulmano-judaica, no cristiana. Y por eso la primera modernidad no está al norte, está allí. Dice Borges, no sé si tiene razón, que la palabra moderno
se encuentra por primera vez en Módena en 1200 y tantos. ¿Y qué tenía que ver Módena con Europa en ese momento, excepto ser parte del continente que es ahora? O sea, si miran el mapa y hacen el gran ejercicio de hacer pues, un truco fenomenológico, que es lo que llamaba apogeo, es decir, omitan del conocimiento la historia y se quedan con el mapa. ¿Qué cosa es Europa? Una península de lo que llamamos Asia. ¿O no? Pero si lo llenamos de historia, por supuesto, Asia es otra cosa y Europa es completamente diferente. Pero entonces, ¿cómo reentender todo esto? Si yo sé que no es sencillo, porque esto significa realmente reorganizarse, hacer un cambio de la sangre mental, hacer un cambio de la subjetividad, no solamente de las ideas e imágenes, porque cada idea e imagen no existe por su cuenta, es parte de las relaciones sociales, porque son elementos de intercambios de comportamientos de las relaciones sociales. Por eso la colonialidad del poder es un debate que necesita estar de nuevo en todos lados. No es posible la dependencia, no es posible estudiar el capitalismo, no es posible estudiar América, no es posible estudiar América, no es posible estudiar el mundo sin esta otra perspectiva epistémico, teórica, histórica, ética, estética, política. Eso es lo que nos permite entonces también entender cómo el movimiento indígena, lo que Jaime pregunta, ¿y qué pasa? Los indígenas lo hacen, el bien vivir indígena, ¿y qué pasa con los demás afros? Es una pregunta muy interesante, no solo para los afros. Más de la mitad de la población de lo que llamamos América está hecha de descendientes de afros. Eso a veces, entonces Gustavo Gutiérrez una vez bromeaba con eso, ¿no? Dice, minorías a las mujeres, imagínense. Cualquier censo diría que obviamente no son la minoría. Pero lo mismo ocurre en América Latina. Cuando hablamos música del Caribe, por ejemplo, estamos obviamente hablando de una geografía del sonido. En el sur de Estados Unidos, todo el Caribe, toda la costa del Caribe, toda la costa del norte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y toda la costa y gran parte de la no costa brasileña. Entonces, no es posible ni imaginar una beta utopística que tenga capacidad de crear un horizonte para una alternativa que no implica a todos ellos y que no nos implica a todos nosotros que somos hoy. Porque ¿a qué llamamos indígena? A toda la población indigenizada del sur global. Porque ¿qué es lo opuesto de indígena? De europeo. Sí, pues, todo lo que fue aplastado bajo dominación europea posterior al siglo XVIII, entonces eso fue indigenizado. Y digo posterior al siglo XVIII, porque la única relación colonial real hasta entonces es América y la Nueva Europa, que se está formando. Cuando por fin Europa, ¿qué vende Europa en el nuevo tráfico comercial? ¿Qué venden las nuevas regiones económicas que se instalan en la ribera occidental de esa península? Por lo tanto, zona atlántica. ¿Qué venden? ¿Qué venden al mundo? Todo lo que América produce. Nada más. Incluso un producto que se hace, como dirían ustedes ahora, commodity mundial. La caña de azúcar, no viene de América, es de Sicilia, una pinche isla del sur. Pero no era mercadería mundial hasta no ser América. Entonces ellos venden solo lo que América produce, nada más. Hasta que se produce eso llamado revolución industrial. Y si mi amigo Dean Tomic, mi colega, profesor, historiador, Binghamton University, tiene razón, y hasta aquí no hay quien haya dicho que no, porque son
son investigaciones etnohistóricas, prueban. ¿Qué hacen los llamados negros esclavos de toda la zona antillana? Que incluye no solamente la parte hispana, sino francesa, inglesa, holandesa. ¿Qué hacen? Producen artefactos mecánicos para facilitar su trabajo. Y son esos artefactos mecánicos que producen después máquinas. Y la producción de máquinas para producir mercaderías, eso es lo que se llama revolución industrial. Por fin logran producir textilería. Y por fin tienen algo para vender al mundo. Entonces, ya se produce la revolución industrial junto con la llamada revolución burguesa. Ya es otra entidad, se llama Europa, se llama Europa Occidental. No todos somos occidentales, somos occidentalizados. Lo curioso es que terminamos aceptando eso. Pero ellos mismos no pueden entender lo que pasa en sus propias casas si no entienden esto de otro modo de eso. Europa tiene que ser defendida del eurocentrismo exactamente igual que los llamados de América, o de lo que se llama hoy África, o lo que se llama hoy Asia, o China, o India. Entonces, esto es parte de eso. Si hay una utopía posible en consecuencia, y no es utopía, más, estamos exactamente iniciando el tiempo de la gran mutación antropo-histórica. O vamos todos a ser condenados, embutidos en esta barbarie técnica, un monstruo histórico en el cual se liquida una parte de la especie, mientras la parte rica va formando colonias en Marte y la Luna para irse allá cuando el clima destruya la Tierra y los demás que se vayan al demonio. Ya está ocurriendo, no es ciencia ficción. Además es un proyecto consciente, está publicado. Por favor. Entonces, estamos efectivamente en un momento crucial. No hay precedente histórico de todo esto. Hay un solo mundo histórico, hay un solo patrón de poder que es el que está en crisis, son sus raíces que están en crisis, pero si no logramos tener conciencia de esto, si no lo hacemos visible y no promovemos este otro posible horizonte relativo, que aquí se llama vivir, pero que puede ser, que no puede ser sino heterogéneo. La población llamada indígena del mundo es heterogénea, cultural, histórica y culturalmente. Serán muchas cosas. Parcialmente puede no ser tan simpático, pero de algún modo, como fue el capital, por un momento puede ser incluso progresivo. Cuando hablando de la división entre razón y naturaleza, una colega europea se paró en un seminario en Berlín para decirme, oiga, pero esto es un paso progresivo, pues si no lo hubiera podido tener, digamos, biología experimental, porque si era cuerpo sagrado no se podía contar. Dije, debe ser, pero usted va a un museo de mi país hace más de 2500 años, había trepanación craneana, y exitosa, y no se proponía que era diferente, era parte de la naturaleza, éramos todos lo mismo, se podía experimentar con nosotros. Hay trepanaciones craneanas exitosas, es más complicado que cortar una pierna. Eso. Entonces, por favor, creo que estamos entrando efectivamente en un momento crucial del cual no hay solamente la condena entre un monstruo climático y un monstruo histórico, hay además este otro horizonte. Y insisto en la palabra horizonte. Cuando decíamos socialismo hace 20, 30 años, pensábamos que íbamos a ir a un edificio a habitar, que estaba construido. No, el horizonte es exactamente eso, ¿no? Es el horizonte de sentido histórico que queremos producir, que no es donde vamos a ir a evitar, que producimos todos los días, que tenemos que producir todos los días, en cada área de práctica social. El poder es una relación social específica, hecha de la copresencia de dominación, explotación y conflicto.
Y eso existe en cada ámbito de prácticas sociales. El sexo, sus recursos y comportamientos, el trabajo, recursos y comportamientos, la comunicación, sus recursos y comportamientos, la subjetividad, sus recursos y comportamientos, y la autoridad pública, sus recursos y comportamientos. Y en los cambios en cada área, en cada ámbito de poder, pueden ser realizados, están siendo realizados. Por eso cuando digo utopía, no, estamos en el tiempo de esa mutación. Sí, podemos ser derrotados, y en cuyo caso el otro mundo posible será 1000 veces peor que el que tenemos, pero no es una condena. Gracias. Me parece que después de la brillante explicación complementaria de Aníbal ya hay muy pocas cosas que anotar. Además, a mí me hicieron una sola pregunta que ya fue respondida. Pero creo que la gran tarea es hacer realidad ese aporte del mundo afro. Primero, entender que es el otro que también complica la sociedad y enriquece la sociedad. ¿Cómo complica? Porque muchas veces no lo hemos asumido como tal. En los países andinos, hablo más concretamente en el Ecuador, el otro es el indígena, y el afro estaba invisibilizado, más que el indígena, ya lo dijo aquí Aníbal. Afro y mujer, peor aún, una situación mucho más compleja, pero yo creo que hay muchas cosas interesantes de puntos de encuentro desde esta visión de lo indígena tal como plantea Aníbal. Entonces, el mundo afro tiene puntos de coincidencia con la visión del buen vivir indígena. Intentaría una definición simple, soy enemigo de las definiciones, pero para aclarar la situación, ¿qué entiendo por buen vivir o vivir bien? Una visión, una vida en armonía del ser humano consigo mismo, en armonía del ser humano con sus congéneres, de individuos y comunidades viviendo en armonía entre sí, de pueblos y naciones, si quieren usar esos términos que no me acaban de gustar, pero todos individuos y comunidades viviendo en armonía con la naturaleza. Eso es claro. Y esa también es una visión del mundo negro, de lo que yo conozco en Ecuador. Grupos diferentes, de diferentes orígenes, todos de raíz colonial. Todos llegaron a nuestro país, por ejemplo, desde la lógica de la esclavitud, pero no todos fueron esclavos. Tenemos afros que lograron liberarse al llegar a las costas de Esmeraldas. Tenemos afros que estaban en otras fincas de alguna congregación religiosa donde se los criaba para esclavos, ¿vale? El término en su magnitud. Tenemos otros grupos de afros que llegaron ya en la República para construir el ferrocarril de origen jamaiquino. Pero esa realidad diferente del mundo afro no ha sido adecuadamente incorporada en nuestra vida política nacional. Se lo hace todavía desde una manera paternalista. Afros e indios fueron vistos por mucho tiempo en nuestro país, por todas las tendencias políticas, como un objeto de la relación. Y ahora se van transformando poco a poco en un sujeto de la relación. Y esa es la tarea en donde aportan con un montón de cuestiones interesantes desde el mundo afro. La lógica de las armonías, propia también del mundo afro. El ritmo, no solo por la música y el baile, sino el ritmo en la vida, un ritmo que está vinculado a la lógica del fluir de la naturaleza. Son parte de la naturaleza, se entienden parte de la naturaleza. Recuerdo a todos mis amigos y amigas del manglar, la gente del manglar, que viven con esa naturaleza. El tema de la solidaridad, me parece que es otro un punto fundamental. El respeto, la interrelacionalidad, las relacionalidades que también hay en el mundo indígena. Y por supuesto lo comunitario. Hasta ahí llegaría yo en esa pregunta. Y aprovecho un par de minutos simplemente para intentar algunas reflexiones generales de algo que me preocupa a mí. Ya les dije, yo soy economista. Hay que comenzar a pensar en otra economía. O hay que dejar de pensar en la economía, como alguna vez me dijo Edgar Lander en un seminario. Y me dejó muy preocupado, porque si solo soy economista,
¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Él sugería que hay que acabar con la economía. No, yo digo, hay que repensar la economía. Otra economía para otro mundo posible que tiene que ser diferente, donde haya espacios donde quepan todos los mundos, pero sin sacrificar a nadie. Desde esa perspectiva, entonces, esa otra economía debería tener como punto medular de acción su atención focalizada en el ser humano, pero siempre el ser humano formando parte de la naturaleza, no el ser humano dominando a la naturaleza. Esto es un punto medular y claro. Luego creo que, Aníbal, también tenemos que comenzar a repensar y a discutir esas categorías que las asumimos como indiscutibles. Por ejemplo, el mercado. El mercado no es sinónimo de capitalismo. El mercado estaba presente antes del capitalismo. Fernand Braudel, el historiador de los anales del gran francés, rescató el mercado y dice que el capitalismo llega como el visitante furtivo y se apropia. Eso sucedió también en América. Los mercados estaban presentes en el mundo indígena. En los mundos indígenas, en general, había mercados. Todavía el mercado en nuestro país, a pesar de que está monetizado, es una forma de relación social y cultural. No estoy pensando en las grandes superficies, los grandes centros comerciales, esos mercados indígenas. Entonces yo creo que hay que comenzar a recuperar los mercados, a repensar los mercados. No tenemos que tener una economía de mercado, sino una economía con mercados, en plural porque son heterogéneos. No podemos pensar en una sociedad de mercado, por supuesto que no, porque es lo más perverso y hacia allá estamos caminando. Hay que dar paso también a procesos de desmercantilización, y eso me parece que es clave. Todo lo que significa la naturaleza, no, eso tiene que ser desmercantilizado. No puede haber la lógica del mercado de carbono, de los servicios ambientales. Esas son irracionalidades. Entonces eso nos implica ir saliendo del valor de cambio para hacer realidad el valor de uso, para entrar a esas categorías que también podríamos repensar. Entonces ahí hay mucho que trabajar en la lógica del mercado. Los mercados tienen que ser replanteados, repensados y puestos al servicio de la sociedad sin afectar la naturaleza. Insisto, no podemos creer en el crecimiento permanente en un mundo finito. Eso es una locura. Luego también tendríamos que repensar el Estado. Yo estoy de acuerdo con que el Estado retorne luego de la época neoliberal. ¿Pero qué Estado queremos? ¿El retorno ya nos da un nuevo Estado? No. Puede ser el mismo viejo Estado reencauchado para hacer las mismas viejas cosas que requiere el capital. Requerimos otro tipo de Estado. En nuestras constituciones, Bolivia y Ecuador, se habla de Estado plurinacional. En Ecuador la constitución es apenas un membrete, en Bolivia hay más. ¿Cuánto se ha basado en la construcción del Estado plurinacional? En Ecuador nada. Absolutamente nada. Entonces son temas importantes, hay que repensar el Estado. Y ahí viene el tema de la ciudadanización. Y discutíamos la ciudadanización del Estado. Es un tema que me gustaría discutir acá. Yo no soy experto en eso, insisto. Pero, ¿vamos a negar la ciudadanía liberal? ¿Individual? No. Pero hay la ciudadanía colectiva, porque el individuo vive en comunidad, si no, no vive, no existe. Y hay que pensar en una suerte de metaciudadanía, como dice Gudinas, la metaciudadanía ambiental, para respetar y hacer respetar los derechos de la naturaleza, que en esencia son los derechos a la existencia de los seres humanos. Esos son algunos de los elementos que me parecen a mí fundamentales, pero me parece clave. Desde la lógica indígena, desde la lógica afro, tenemos que rescatar lo comunitario, lo comunal. Y desde esa lógica hay que repensar los mercados y desde esa lógica hay que tener otro tipo de Estado. Todavía me cuesta trabajo pensar una sociedad totalmente sin Estado, pero no quiero este Estado donde la sociedad no puede seguir creciendo, no puede ser democrática, no puede ser libre y equitativa. Desde esa lógica, entonces, la gran tarea es cómo subvertimos el sistema, las instituciones y los conceptos para ir generando espacios de autodeterminación, siempre más democracia, nunca menos. Muchas gracias. Eu não tenho a pretensão de fazer uma síntese disso daqui, mas eu gostaria de destacar, talvez como uma agenda para amanhã e depois da manhã, alguns pontos. E eu vou falar em portunhol para que Aníbal, eu vou falar em tentar um castelhano acá para que essa agenda possa ser compreendida por todos. O brasileiro certamente compreende bem espanhol.
yo espero que los hispanohablantes también. Bueno, yo creo que hay algunos puntos seguros. No estamos intelectualmente, políticamente, teóricamente en la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo. No queremos modelos alternativos, queremos alternativas a modelos y también no estamos en la búsqueda de un desarrollo alternativo, pero sí a una alternativa al desarrollo. Pienso que ese es un punto de partida consensual. También me parece un punto de partida consensual, que estamos face a un sistema, yo voy a utilizar el tema totalitario, pero no como digo, total, político, económico, ético, estético, objetivo y subjetivo, material e imaterial, y que estamos involucrados, embebidos, metidos y pervadidos por ese sistema, somos parte de ellos, agimos en ellos, en ese sistema, pero también, ahí la esperanza histórica, podemos transgredir y subvertir. Entonces, eso me parece un segundo punto. Mas, hay transgresiones y subversiones en curso que están ocurriendo ahora por toda parte del sistema, de diferentes maneras, transgredindo, subvertiendo, interpelando el sistema en su multiplicidad. Algunas interpelando culturalmente, otras políticamente, otras éticamente. Es un conjunto de transgresiones, subversiones y desafíos que se lanzan al sistema. Con ese pienso que también quizás habría una especie de acuerdo básico de que no vivimos un momento como otros. Quizás eso sea una reivindicación de todos los militantes en sus momentos históricos. Decir, ahora vivimos un momento decisivo. No escapamos de esa tentación de creer en una especie de cronocentrismo de que nuestro tiempo es un tiempo especial. Pero esa creencia de que vivimos un tiempo especial es fundamental, en un cierto sentido, para que nos metemos en él a fondo. Entonces, si es o no, la historia lo dirá, pero que lo sentimos así es fundamental para que nos pongamos delante de la historia como actores y no como espectadores. Entonces yo creo que por lo menos subjetivamente aceptamos el principio de que vivimos un momento especial, vivimos un momento histórico y eso nos desafía. Entonces yo pienso que eso es un tercer punto de partida consensual. Yo creo que el gran desafío intelectual, político, ético, estético, cultural, es que el tercer punto es que hay una unicidad sistémica. Aníbal habló de eso, estamos delante de un sistema, en ese sentido, casi totalitario, porque unitario y que unifica la totalidad del espacio social, de las relaciones, y coloniza y contamina la totalidad de las relaciones. Marshall había percebido a su manera en 1848, cuando termina su panfleto diciendo proletario de todos los países unidos, porque estáis delante de un sistema único. ¿Cuál es nuestra consigna hoy? Buen viventes de todo el mundo unidos, podría ser, ¿no? No los proletarios de todos los países, todos los que quieren, sueñan con el buen vivir, hay que unirse porque estamos delante de un sistema único, pero ahí entra el desafío, es que reconocimos, quizás más que Marx, como fundamental de esta utopía emergente, que los buen vivientes son diversos, y que los buenos vivires son diversos, y que por lo tanto la construcción de esa unidad es muy desafiante y muy difícil. Y entre la unicidad sistémica y la diversidad de las transgresiones y subversiones, ahí hay un punto clave que nos desafía política, ética, culturalmente. Abrimos mano de la diversidad por la unidad política. Bueno, ese es un desafío, yo creo que hay que, no vamos a resolver, pero hay que ponerlo en nuestra agenda porque nos desafía políticamente. La otra cuestión, y también mañana estamos tratando más específicamente de la dimensión política y del poder, y ahí ya con una marketing, mañana el tema es
de nuestro panel es Estado y Poder. Estamos desafiados también el hecho de que hay un desafío político. Vivimos experiencias recientes de grandes, maravillosas manifestaciones de transgresión y subversión, y el resultado político es muy pobre. En España, en Grecia, en Egipto, espero que no sea lo mismo en Brasil, pero yo no estoy hablando. Entonces yo creo que también ese es un desafío que, si de una parte hay una cantidad significativa de experiencias libertarias, emancipatorias, creativas, de buen vivires de varios tipos, ¿no? En lo que Lefebvre llamó, y me gusta mucho esa idea de las utopías experimentales, lo que es un oxímoron, ¿no? Si es utópico, cómo se experimenta, pero son experiencias utópicas. En la Plaza Tahrir había solidaridad de montón, en las plazas de Grecia había sintagma, la gente vivió colectivamente la solidaridad, la igualdad, en ese sentido vivió una experiencia utópica, ¿no? La utopía experimental. Pero de otra parte, eso también es disperso, dificilmente unificable y por tanto dificilmente constructor de una fuerza capaz de desafiar el sistema único, a menos que nuestra utopía recupere una cierta tradición de lo que los marxistas llamábamos, o llamamos todavía, de socialismo utópico, de que la alternativa se hace al margen en territorios liberados. Entonces nuestra utopía sería de liberación de espacios y territorios que convivirían conflituosamente o pacíficamente con el sistema de su tradición. El problema es que el sistema nos amenaza a todos los territorios, incluso aquellos marginales, no solamente los suyos, pero también los territorios marginales. Entonces yo creo que ese es un segundo desafío que tenemos también que poner en nuestra agenda, pero me parece que la inspiración que sacamos de esta mesa es muy rica, nos va a alimentar a nuestra reflexión hoy, mañana, pasado mañana y seguro los próximos meses y años, y eso vamos a continuar ese diálogo. Yo quería decir solamente que creo que hablo en nombre de todos los que aquí están, que fue un momento de gran inspiración, de gran reflexión, y que nos anima mucho a continuar ese debate mañana, a las 9 de la mañana, para escuchar a nuestros otros colegas que vienen aquí a discutir con nosotros sobre el tema Estado y Poder. Muchas gracias.